bendición, te saluda el pastor Juan Carlos Lima con un estudio más de la palabra del Señor. Estamos comenzando nuevamente, amados hermanos, una nueva serie titulada El Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, porque tenemos bastante que hablar y vamos a comenzar ahí en lo que es el porcentaje que se cree, amados hermanos, que cubre lo que es el Pentateuco. ¿Por qué es importante estudiar el Pentateuco? Bueno, el Pentateuco, amados hermanos, realmente cubre lo que es el 20% aproximadamente de toda la Biblia. O sea que es una parte muy importante de la Biblia. El 20%, estos 5 libros, amados hermanos, de Moisés, cubren cerca del 20% de toda la Biblia. Esos 5 libros que vas a tener ahí en tus notas, que necesitas llenar, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, esto es bastante información la que hay aquí en estos 5 libros. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el resto de la Biblia, amados hermanos, solamente el Nuevo Testamento es 23%. Amén. El Nuevo Testamento es el 23% de la Biblia y está muy cerca al Pentateuco. Todo el Nuevo Testamento es el 23% aproximadamente. Entonces, el 20% es bastante material que vamos a encontrar ahí. He decidido el día de hoy presentarte algunas cosas de estos libros, como del Pentateuco en total. Y una de las cosas que tenemos que saber es los nombres. Los nombres de estos libros vienen de la Septuaginta. Son los nombres que se les dio en la primera traducción de la Biblia, del original al griego. Se llama la Septuaginta. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos son los nombres que se les dio a estos libros cuando se tradujo la Biblia por primera vez. Pero estos nombres tienen un significado. O sea que si vamos a los originales, no se van a llamar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ni en griego se van a llamar así, porque la Septuaginta es una versión griega del original. Sino que tienen otros nombres totalmente diferentes. Son nombres hebreos. Pero miremos qué significan estos nombres que le dieron en la Septuaginta. Por ejemplo, el significado de Génesis es orígenes, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. El significado de Éxodo es salida. Levítico, cuestiones concernientes a los levitas, según la Biblia Plenitud. Números tiene que ver con los censos escritos aquí. Ahora, Números no encontré un significado, solamente nos dan esta información seguido en varios diccionarios bíblicos. Tiene que ver con los censos escritos aquí. Y Deuteronomio, según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, significa repetición de la ley. Entonces, algo interesante con esto, porque nos vamos a dar cuenta que algunos de los puntos importantes de cada uno de estos libros van a ir dirigidos hacia este enfoque de cada uno de estos significados de su nombre. Lo vamos a ver un poquito adelantito después. Pero miremos qué otras cosas yo puse aquí. Por ejemplo, la fecha aproximada. Según se cree, amados hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos durante ese tiempo que estuvieron en el desierto. Amén. Es más, vamos a ver versículos donde Dios le pide a Moisés de que escriba las cosas, las jornadas, las entradas y las salidas de cada una de las ciudades. Y Moisés comenzó a escribir esto. Ahora, es muy hermoso ver cómo Dios mandó a Moisés, sabiendo el propósito que tenía en él, lo mandó a que se estudiara en la mejor escuela de ese tiempo, que era el palacio del faraón. Interesante cómo Dios mueve todas las cosas, amados hermanos, de acuerdo a sus propósitos. Entonces aquí te puse yo las fechas para que tú las tengas, esas fechas.
para que tengas unas fechas aproximadas, porque vas a encontrar diferentes fechas en diferentes libros, pero esas son aproximadas de cuándo se escribieron. Amén. También, amados hermanos, según la Biblia Plenitud, estas son las palabras claves que ellos usan para cada uno de estos libros, que es hermoso tenerlo también porque nos vamos a dar cuenta que tiene que ver mucho con el significado del nombre del libro. Amén. Por ejemplo, Génesis, sus palabras claves son crear, pacto, genealogía. Éxodo, sus palabras claves son liberar, sacrificio y tabernáculo. Y así sucesivamente, cada uno de estos libros tienen palabras claves. Ahora, quiero dejar claro de que estas palabras claves no significa que son las que más se mencionan en el libro. No, son palabras que en diferentes fuentes han sido escogidas como palabras claves porque de eso se trata el libro. Entonces, después te voy a enseñar, inclusive lo pusimos en las notas, las palabras que más se repiten en cada uno de los libros. Ahí te puse las cantidades y todo. Espero que hayas impreso las notas. Pero miremos y sigamos viendo entonces esta gráfica que nos va a ayudar. El tema principal de cada uno de estos libros, miramos en Génesis que el tema principal es los comienzos. Amén. Éxodo, liberación. Levítico, la santidad de Dios y la pureza del creyente. Esos son los temas principales. Números, la presencia de Jehová guía al pueblo. Y Deuteronomio, la obediencia trae bendición, la desobediencia, maldición. Interesante, ¿no? Son los temas principales que le da la Biblia Plenitud a cada uno de estos libros. Amén. Sigamos viendo. El texto clave sí lo vamos a leer. Vamos a ver cada uno de los textos claves. Y miremos por favor ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el texto clave del libro de Génesis, el texto clave. El texto clave de Éxodo tiene que ver con el libro. Amén. Si miramos de que Éxodo significa salida, el tema principal es liberación. Las palabras claves es liberar, sacrificio y tabernáculo. Vamos a encontrar que el texto clave tiene que ver con este mismo tema. Miremos lo que dice ahí. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces nos damos cuenta que el texto clave de Éxodo tiene que ver con liberación y con salida. Amén. Bueno, miremos entonces Levítico 19:2. Lo tenemos. Dice ahí, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Nuevamente tiene que ver con la santidad. Y démonos cuenta que las palabras claves tienen que ver con santidad, ofrenda, sacrificio, y el tema es la santidad de Dios y la pureza del creyente. Entonces Levítico 19:2 es interesante, ese es el texto clave que le dan los estudiosos y ese verso tiene que ver con santidad. Números, miramos ahí a Números 14:28. Ahora no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer al principio. Dice el versículo 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ahora, recordémonos de que Números tiene que ver con murmuraciones,
Si te das cuenta que ahí te lo puse. Censo, murmuraciones, pureza, tabernáculo de reunión son las palabras claves. Entonces, el verso clave, el texto clave, va a tener que ver con algo de esto. Mire lo que sigue diciendo. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Números tiene que ver, uno de sus puntos principales de Números son las tantas murmuraciones que hizo el pueblo de Israel. Y Deuteronomio es uno de los libros más hermosos para mí. Es un libro muy, muy bello. Miremos el de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, amados hermanos, estos son los versos claves, los textos claves de cada uno de estos libros. Y si nos damos cuenta, tiene que ver mucho con lo que son, ya sea las palabras claves o el tema del libro. Esto de los temas es muy importante porque nos deja saber de qué se va a tratar el libro. Y las palabras claves son palabras escogidas que tienen y van de la mano, ya sea con el texto clave o el tema de ese libro. Pero, amados hermanos, también es importante y te hago una sugerencia que te memorices los capítulos de cada libro. ¿Por qué? Porque probablemente estén en el examen. Entonces, recuérdate, en el examen no podrás usar tus notas, solamente lo que has memorizado. Cada uno de estos libros tiene diferentes números de capítulos. Trata de memorizártelos. Génesis trae 50 capítulos, Éxodo 40, Levítico 27, Números 36 y Deuteronomio 34. Amén. Bueno, comencemos entonces ahora a profundizar un poquito más. Y vayamos, amados hermanos, usando, te he mencionado de esta información, de esta fuente anteriormente, AmazingBibleTimeline.com. De ahí he sacado estos cálculos de las edades y todo lo que ellos han trabajado en hacer. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, sí, los estudiosos le dan una fecha al tiempo que Adán salió del Edén. Ahora, no estamos diciendo de que la tierra tiene 6,000 años. No, estamos diciendo, amados hermanos, de que Adán salió del Edén cerca del año 4004 antes de Cristo. Eso es lo que los estudiosos le dan el cálculo a esa fecha, calculando las fechas, las edades que aparecen en la Biblia. 4004 antes de Cristo. Sabemos que son 4004 antes de Cristo porque vamos en cuenta regresiva. Pues hay una nota para que tuvieras una idea. Bueno, entonces, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que la Biblia dice en Génesis 5, 3 al 5, que Adán vivió 930 años. Amén. Adán vivió 930 años, pero a la edad de 687 de Adán nació un personaje, uno de sus parientes, Matusalén. Matusalén tenía un padre que era profeta. Y este padre, amados hermanos, puso una profecía en su nombre. El padre de Matusalén es Enoc. Y este padre puso una profecía en el nombre de Matusalén. La profecía es, cuando él muera, vendrá. Eso es lo que significa la palabra Matusalén. Enoc, siendo profeta, le puso esa profecía en él. Y, amados hermanos, es por eso de que Matusalén es el hombre que más tiempo ha vivido aquí en la tierra. ¿Por qué? Amados hermanos, porque Matusalén representa la paciencia de Dios. Dios esperó y se esperó y se esperó
Mira qué hermosa la paciencia de Dios. Dios esperó hasta el momento donde se acabó su paciencia. Por eso Matusalén es el hombre que más tiempo ha vivido en esta tierra. Porque en su nombre significa cuando él muera vendrá. Y es que exactamente en el año que Matusalén muere, en ese año, amados hermanos, viene lo que conocemos nosotros como el diluvio, el año 2348 antes de Cristo. Recordemos de que estamos siguiendo en cuenta regresiva hasta el año 0. Amén. Esa es la forma que se mira esta gráfica. Entonces vamos a encontrar algunas fechas como estas. Bueno, entonces 2348 antes de Cristo se cree que vino el diluvio según esa gráfica que te mencioné. Y entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que el primer periodo, los primeros 1656 años, fueron gobernados por las familias. Amén. Las familias, los patriarcas, amados hermanos, los padres de familia eran los que gobernaban sus familias. Y las familias eran muy grandes. Amén. Es por eso que se cree también, amados hermanos, de que Adán tuvo que haber comunicado a varias de sus generaciones los asuntos del Génesis. Amén. Y algunos creen de que, amados hermanos, Moisés recibió alguna de esta información, no solamente de parte de Dios, sino que también de su misma familia. Amén. Porque esa era la costumbre en ese entonces, donde se pasaban la información de una generación a otra, como confirmación de lo que había ocurrido. Amén. Ahora, sabemos de que Moisés, estos 5 libros, el Señor se los dio, amados hermanos, y yo me lo imagino así, se los dictó ahí en ese desierto que Moisés comenzó a pasar con el pueblo de Israel. Aunque varia de la información que está en el Pentateuco, tiene que ver con cosas que él escribió, de historias que ocurrieron. Amén. Vamos a ver algunas de esas cosas más adelante. Pero entonces los primeros 1656 años, amados hermanos, fueron gobernados por las familias. Después comienzan las naciones a gobernar, después del diluvio. Amén. Y ahí es donde miramos, amados hermanos, la Torre de Babel en el año 2200 antes de Cristo. La Torre de Babel. Y en el año aproximado de 1933 años antes de Cristo, Dios llama a Abraham. Amén. Lo llama para que salga de su parentela. Usted puede encontrar eso ahí en el capítulo 12 de Génesis. Comienza Dios a llamar a Abraham y Abraham es obediente. Eso es cerca del año 1933 antes de Cristo. Y así, amados hermanos, nos damos cuenta que Dios le da una profecía a Abraham. Miremos ahí en Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Éxodo 12:40 nos deja saber de que fueron exactamente 430 años que ellos estuvieron en Egipto. Pero aquí a Abraham le están dando, amados hermanos, una profecía de que iba a estar su parentela esclavos allí en Egipto. Entonces, amados hermanos, sabemos de eso. Y ahí en esa esclavitud, usted sabe, Dios levanta a un Moisés, amados hermanos, que los sacan de las aguas. Y interesantemente, algo ocurre con la vida de Moisés. Yo no sé si ya te dices cuenta, pero la vida de Moisés puede ser, amados hermanos, mostrada en círculos de 40. O sea que Moisés tiene 3 ciclos en su vida de 40. Miremos el primer ciclo. Hay Éxodo capítulo 2, versículo 11. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 11.
¿Estamos? Dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, amados hermanos, sabemos de que Moisés estuvo 40 años, amén, en el desierto, o sea, a sus 80 años, él vio la zarza, y sabemos de que él fue llamado con el Señor a los 120 años, porque Deuteronomio 34:7 nos lo dice. Quiere decir que la fecha o la edad, mejor dicho, la edad que Moisés golpea al egipcio y sale de Egipto es a los 40 años, porque las otras edades las tenemos. Amén. Él pasó 40 años en el desierto y 120 años fue cuando murió. O sea, ahí hay 40 y 40. Entonces, los otros 40 años es aquí, cuando él, amados hermanos, golpea al egipcio y sale, que nos daría un total de 120 años. Interesantemente, Moisés pasó estos 40. De esa manera se marcó su vida. 40 es el número de prueba. Mira qué interesante. Pero de ese Moisés, amados hermanos, Dios usó ese vaso para producir lo que es el día de hoy, estos 5 libros de la Biblia. Interesante, ¿no? Entonces, sabemos, amados hermanos, de que después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel pasó al Canaán. Amén. Cerca del año 1451. Entonces, recordémonos de que en la parte de arriba te puse la primera sección, 1656 años, que tuvieron el periodo de las familias, se conoce ese periodo. Después, 415 años, el periodo de las naciones. Y después la Biblia, amados hermanos, nos muestra el comienzo de la nación hebrea. Comienza ahí en la vida de Abraham y su obediencia, que es aproximadamente 500 años. Amén. Para comprender un poquito más esto del Pentateuco, tenemos que ir a ver el mundo del Antiguo Testamento. El mundo del Antiguo Testamento era muy diferente al de nosotros, a lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, su estilo de vida, amados hermanos, es agrícola. La educación en ese entonces era un lujo. Por eso Dios tuvo que mandar a un Moisés al palacio real del faraón para que estudiara. ¿Por qué? Porque el 95% de la gente era analfabeta. Amén. La educación era un lujo, ese era el estilo de vida. Vivían de la tierra. Vivían según los ciclos de la naturaleza. Su estilo de vida dependía del clima. Amén. Y vivían según el ciclo de la luna. Entonces ellos tenían que trabajar, y yo no sé si sabes, pero la cultura o el trabajo agrícola, amados hermanos, es de trabajar desde que comienza el sol a salir hasta que se acaba el sol, hasta que el sol se oscurece nuevamente. Entonces, amados hermanos, eran largas horas. Ese era el estilo de vida de este tiempo, largas horas de trabajo. También otra de las cosas que tenemos que saber, y esto es solamente una introducción al Pentateuco que queremos aprender para que cuando ya entremos a cada uno de los libros sepamos esta información. Era un estilo patriarcal, o sea, el padre es la cabeza del hogar. Amén. El padre era el proveedor de la casa. Las mujeres usualmente trabajaban dentro de la casa, haciendo las labores
de madre, de esposa, ¿verdad? Eso era lo que hacían las mujeres. Ahora el día de hoy ha cambiado mucho todo esto. La mujer el día de hoy trabaja, pero en ese entonces era de este estilo. Amén. La religión era basada en idolatría. Abraham mismo vivió en la idolatría y lo vamos a ver ya cuando entremos un poquito más en la vida de Abraham. Abraham, según se cree, amados hermanos, tenía lo que era un negocio de ídolos con su padre. Amén. Entonces, este mundo del Antiguo Testamento estaba basado mucho en lo que es la idolatría. Los patriarcas no tenían Biblia. Ellos se basaban en las experiencias con Dios. Y a Moisés le comenzaron a decir, Dios mismo le comenzó a decir, escribe esas experiencias. Y lo podemos ver ahí en Números capítulo 33, versículo 2. Lo tenemos, dice así: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Entonces nos damos cuenta que el que le comenzó a mandar a Moisés que escribiera estas salidas y estas entradas, o sea, estas jornadas, fue el mismo Dios, y él comenzó a escribirlas. Y de ahí tenemos un porcentaje de estos libros del Pentateuco. Un porcentaje de estos libros tienen que ver con las salidas, o sea, las jornadas que Moisés escribió. Ahora, vayamos por favor a esta próxima parte que aparece en tus notas, que son los temas de importancia en el Pentateuco. Vamos a darnos cuenta que el Pentateuco, amados hermanos, tiene bastantes cosas de importancia. Por ejemplo, en el Pentateuco, específicamente en el libro de Génesis, vamos a encontrar los orígenes de varias cosas. Por ejemplo, aquí te puse una lista. El Pentateuco, amados hermanos, o el Génesis, nos va a mostrar los orígenes del pecado en la tierra, los orígenes de la humanidad, del cosmos, de la tierra, del matrimonio y de muchas otras cosas. Los orígenes, por ejemplo, otro de los orígenes que aparecen aquí son los pactos, pero lo tengo aquí bajo otro punto. Pero también, amados hermanos, vamos a encontrar este otro tema de importancia en el Pentateuco. Vamos a encontrar la ley. Así que te quiero invitar de que seas paciente con este estudio, porque van a haber cositas que vamos a ver que tal vez vas a sentirte como es mucha información, pero puedes regresar y ver los videos nuevamente. La ley también es un punto o un tema de importancia aquí en el Pentateuco. Amén. Vamos a aprender un poco acerca de ello. También, amados hermanos, el principio de los pactos. Aquí en el Pentateuco se encuentran 2, 3, 4, 5 de los pactos, amados hermanos, de los 9 pactos que hay en la Biblia. 5 de ellos se encuentran aquí en el Pentateuco. El pacto edénico, adánico, noémico, abrahámico y mosaico. 5 de los pactos que se encuentran, de los 9 en total que existen en la Biblia, se encuentran aquí en el Pentateuco. Los vamos a ver, algunos de ellos los vamos a ver, o por lo menos vamos a ver el énfasis que da la palabra de Dios, la sustancia. Amén. Vamos a ver eso de los pactos. Pero también aquí en el Pentateuco vamos a encontrar las diferentes fiestas, las 7 fiestas más importantes de los judíos. Están ahí en el Pentateuco. Vamos a ver cómo el Señor Jesús vino a cumplir esas fiestas. Vamos a ver, amados hermanos, en esta clase, vamos a ver algunas de esas cosas que van a ser de mucha importancia para algunos de estos libros, amados hermanos, que vamos a ver. Y por supuesto, una de las cosas de mucha importancia aquí es el tabernáculo, el cual te quiero animar. Si no has tomado la clase del tabernáculo, tenemos una clase completamente dedicada al tabernáculo, sus símbolos,
las diferentes áreas, los colores, los números y todo. Si tú ya la tomaste, ponme ahí un comentario, por favor, de que ya la tomaste. Si no la has tomado, te invitamos de que busques esa clase que es de bastante beneficio para el cristiano. Entonces, vayamos, amados hermanos, si se nos está acabando el tiempo, pero esos son temas de importancia que vamos a estar viendo en esta serie del Pentateuco. Ahora, vayamos, amados hermanos, a ver el autor, Moisés. No solamente porque los estudiosos dicen, amados hermanos, que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, sino que porque la palabra de Dios también lo dice. Vayamos, por favor, hay algunos de estos versos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 2. Amén, lo tenemos. Dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aquí está hablando David a un Salomón, y David está aclarando que estas cosas están escritas en la ley, o sea, en lo que es el Pentateuco que escribió Moisés. Amén. También, amados hermanos, no vamos a leer todos los versos, pero ahí les dejo la lista. Pero también Jesús mencionó de que el autor del Pentateuco es Moisés. Miremos Mateo capítulo 8, versículo 4. Mateo capítulo 8, versículo 4, nos dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, Jesús está haciendo referencia, amados hermanos, de Levíticos capítulo 14. Y está mencionando, Levíticos, está mencionando de que lo escribió Moisés. Amén. Esto no lo hace una vez, lo hace varias veces. Ahí te puse yo cada uno de estos versículos. Mateo 8:4, Marcos 7:10, Marcos 12:26, Lucas 24:27. Jesús seguido mencionaba que Moisés escribió estos libros del Pentateuco. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante aclarar eso? Porque algunos estudiosos dicen no pudo haber sido Moisés. Algunos piensan que fue otra persona, pero yo me voy más por lo que dice la Biblia y te aconsejo que lo hagas tú también. Vete más por lo que la palabra de Dios muestra. Amén. Miremos entonces un poquito acerca de la vida de Moisés. Y mira, Moisés, su nombre significa sacado del agua. Y eso también lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 10. Sacado del agua significa su nombre. Pero la palabra de Dios también nos dice, amados hermanos, vamos a ver acá, que su linaje, amados hermanos, es de la tribu de Leví, del clan de Coat y la casa de Amram. Amén. Éxodo 6:16. Vayamos rápidamente ahí, por favor, para ver algunos de estos detalles. Éxodo 6:16. ¿Lo tenemos? Dice así, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Coat, y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Amén. Y ahí nos damos cuenta, amados hermanos, en el versículo 20, y Amram tomó su mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Amén. Entonces, nos damos cuenta que tiene que ver con Leví, del clan de Coat y la casa de Amram. Amén. Pero también sabemos, amados hermanos, de que Moisés vivió allí en Egipto.
que fue sacado del agua, como lo dice su nombre, y es aquí donde probablemente aprendió a leer y a escribir, y se le dio todo tipo de educación ahí en el palacio del faraón. Amén. Pero a sus 40 años, como lo habíamos mencionado anteriormente, huyó al desierto, según Éxodo capítulo 12, versículo 11 al 15, que ya lo habíamos leído. 40 años estuvo ahí desde su encuentro con Dios en la zarza. Amén. Entonces él huyó ahí al desierto y estuvo 40 años ahí hasta que se encontró con la zarza. Amén. Y comienza el otro ciclo de 40 años que habíamos mencionado, donde va a recoger al pueblo de Israel de Egipto y se lo lleva nuevamente al desierto y pasan otra vez otros 40 años. Amén. Interesante, ¿no? Es más, amados hermanos, esto de los 40, no solamente fue en su vida, sino que también en su ministerio, porque nos damos cuenta que en una ocasión sube 40 días al monte a recibir la ley de Dios, quiebra las tablas y lo mandan otra vez otros 40 días, amados hermanos, al monte a esperar a que nuevamente se le dé esas tablas. Entonces, amados hermanos, es interesante esto del patrón de 40 en la vida de Moisés, ¿verdad? Bueno, miremos lo próximo. Su casamiento. También sabemos, amados hermanos, de que su casamiento aparece ahí en Éxodo capítulo 2. Vayamos rápidamente. Versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Usted sabe, al final, amados hermanos, Moisés termina casándose con Séfora. Miremos por favor el versículo 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces, amados hermanos, eso es un poquito de la vida de Moisés. Moisés, su significado es sacado del agua, del linaje de Leví. Su vida y su educación fue allí en Egipto. Huyó al desierto a sus 40 años y a sus 40 años regresa otra vez a Egipto. Y, amados hermanos, a sus 80 años, regresa otra vez a Egipto y su casamiento fue con Séfora. Bueno, ahora, cada uno de estos libros contiene una cantidad de tiempo que es importante que nosotros miremos para comprender la importancia de estos libros. Por ejemplo, amados hermanos, Génesis contiene aproximadamente 2400 años de historia, de Adán hasta José. 2400 años de historia. Génesis. Éxodo, 215 años de historia. El Éxodo. Amén. Levítico contiene cerca de un mes, solamente un mes. Y se cree, amados hermanos, que Levítico tiene que ver con el primer mes del segundo año. Levítico. Números contiene menos de 40 años. Amén. Del monte Sinaí al Jordán. Números, menos de 40 años. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí, amados hermanos, ellos llegaron en unos días después de haber salido de Egipto, llegaron en unos días al monte Sinaí, pero estuvieron en el desierto por 40 años hasta que pasaron el Jordán. Entonces, amados hermanos, por eso es de que los estudiosos le dan menos de 40 años. Amén.
Deuteronomio aproximadamente cubre 2 meses. Amén. Pero Deuteronomio ocurre algo, que la mayor parte de Deuteronomio tiene que ver con un repaso de las jornadas en el desierto. Aunque solamente tiene 2 meses de tiempo que cubre este libro, también, amados hermanos, tiene las jornadas nuevamente. Por eso es de que Deuteronomio habíamos mencionado que significaba algo así como repaso, ¿se recuerda? Entonces, o repetición, si no me equivoco. Entonces, amados hermanos, ahí tenemos lo que es esto de la línea de tiempo de cada uno de estos libros, cuánto tiempo cubre. Amén. Y terminamos con esto. Algunas palabras que más se repiten. Ahora, quiero dejarte saber de que no son todas las palabras que más se repiten. Te las puse en tus notas. Pero sí son algunas que más se repiten. Escogí dentro de las 15 palabras que más se usan en cada uno de los libros. Por ejemplo, miremos en Génesis. Génesis, una de las palabras, así lo voy a poner, una de las palabras que más se repite es la palabra tierra, con 342 veces que se repite, según la versión Reina Valera del 60. Esa es la versión que usé para este conteo. Pero, amados hermanos, me di cuenta que en cada una de los libros, la palabra que más se repite es la palabra Jehová, con excepción de Génesis, que se pone la palabra Dios, con 230 veces. Amén, interesante, ¿no? Pero todas las demás miramos de que es Jehová. Ahora, otra cosa interesante también en Génesis es de que se menciona bastante la palabra hijos y padre. Amén. Porque Génesis tiene que ver con genealogías. Van a ver bastante de esto. Genealogías. Amén. Miremos Éxodo. Éxodo, me llamó la atención de que una de las palabras que más se repite es la palabra o el nombre Moisés, con 304 veces. Egipto, 129 veces. Dios con D pequeña. Dios falso, pues. Dios 123 veces. O sea que en Éxodo estamos viendo, amados hermanos, la salida del pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios saliendo de la idolatría, saliendo de Egipto, que yo te recomiendo. Éxodo es un buen libro, amados hermanos, para estudiar de cómo es, porque todo esto tiene un simbolismo en el cristiano. Estudiar de cómo es la salida del mundo a Cristo, ¿verdad? Esa transición del cristiano. Bueno, allí en Éxodo, amados hermanos, se encuentran varios temas que tienen que ver con esto de la salida de la idolatría del pueblo de Dios, cómo es que ellos les costó bastante salir de eso, sus rebeliones contra Dios, cada una de estas cosas, cómo el faraón quiso ir detrás de ellos, todo eso tiene un simbolismo en la vida del cristiano. Amén. Entonces vamos a encontrar esas palabras ahí de mucha importancia. Levítico, como tiene que ver con los levitas, vamos a encontrar que tiene que ver con sacerdote, ofrenda, expiación, sangre, altar. Tiene que ver con las instrucciones que se le dieron a los levitas, y las palabras que más se repiten lo muestran. Pero también números, amados hermanos, bueno, se ponen números por los censos que hubieron escritos ahí en el libro de Números. Amén. Pero démonos cuenta, amados hermanos, que una de las palabras que más se repite es hijos, por eso de los censos. Y Moisés, ofrenda y tierra. Amén. Y Deuteronomio nuevamente. El pueblo de Dios teniendo problemas con la idolatría. ¿Por qué? Te diste cuenta de que una de las palabras que más se repite es la palabra Dios, con D pequeña, que se repite 346 veces. Entonces, amados hermanos, este es el primer estudio del Pentateuco. Amados hermanos,
Qué gusto me da que te hayas conectado. Esperamos de que esto sea de bastante información y bastante bendición para tu vida.